Hola, queridos amigos. El lugar estaba desierto, cubierto por altas hierbas que crecían sin control, ocultando por completo el camino hacia la vieja casa. Una brisa suave soplaba trayendo el olor seco de la tierra en verano, creando una melodía tranquila, pero llena de melancolía. La antigua casa de Tubi, que alguna vez estuvo llena de risas y felicidad, ahora solo guardaba silencio. La madrastra estaba de pie en el patio con una vieja maleta en la mano, mirando la casa, como si intentara retener los recuerdos que quedaban. Pero todo había cambiado. Las puertas estaban cerradas, el techo medio derrumbado, y el paso del tiempo había desgastado cada pared. Un grupo de gallinas corría por el patio dando una sensación de soledad, como si reflejaran su propio vacío interior. Avanzó lentamente con el brazo temblando al empujar la puerta. Sus pasos resonaron en la casa vacía. Los muebles viejos estaban cubiertos de polvo, sin señales de vida humana. Los cuadros en la pared se habían ido desvaneciendo con los años. Se dejó caer en el sillón donde su esposo solía sentarse cada tarde. Al mirar ese espacio vacío, comenzó a gritar con desesperación, con los ojos brillando, como si estuvieran a punto de romperse en lágrimas. ¿Dónde estás? ¿Cómo pudiste dejarme? Su voz resonó por toda la casa, llena de dolor y rabia. Pero entonces su mirada se detuvo. Recordó todo lo que había pasado. Su esposo se había ido sin volver jamás. Nunca entendió por qué. Y ahora, mientras ella seguía sola, él vivía feliz bajo otro techo junto a Tubi, la hija, que siempre había visto como su enemiga. Solo ella sabía que esa distancia fue culpa suya por los años en que lo maltrató y solo pensó en sí misma. ¿Eres feliz?, susurró, aunque sabía que no habría respuesta. Se levantó y miró por la ventana por donde entraba un débil rayo de luz a través de las viejas persianas. Salió al patio donde apenas quedaban huellas del pasado. Un sentimiento de vacío la envolvía. En el fondo pensaba en Tubi, la joven que tanto había envidiado. La imagen de su sonrisa tranquila y su amabilidad la llenaban de enojo. Ella me reemplazó. Todo lo que construí se vino abajo por su culpa, murmuró. Cuando estaba a punto de irse abatida, vio a lo lejos una figura. Era Tubi. Caminaba junto a Lindo de la mano hacia la pequeña casa donde vivían ella y su padre. Tubi se veía serena y feliz, tan distinta de la madrastra, que se había dejado consumir por el rencor. La mujer se quedó inmóvil con una sonrisa amarga, mientras los celos y la impotencia llenaban su corazón. «Él ya no me necesita», dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y se alejó decidida a no volver jamás, aunque dentro de ella seguía ardiendo una tormenta de emociones que no podía apagar. Al cruzar el portón, Tubi y Lindo ya no notaron su presencia. Solo siguieron con su vida sin mirar atrás, avanzando hacia un futuro lleno de esperanza y amor. Hoy Lindo no era el mismo de siempre. El niño que solía ir a la escuela con entusiasmo caminaba esta vez con pasos pesados. Al salir de clase, vio a un grupo de niños reunidos con miradas y risas burlonas que resonaban en el aire. Lindo solo pudo apurar el paso, intentando alejarse de esas miradas que lo seguían con crueldad. Desde lejos, su padre se acercaba despacio para recogerlo. Una sensación de inquietud lo invadió al ver el grupo de niños cerca de la entrada de la escuela. Las risas y los comentarios hirientes no paraban. Lindo estaba ahí, con los ojos enrojecidos, mordiéndose los labios para contener el llanto, cubriéndose el rostro con las manos, como si quisiera esconder su fragilidad. Cada palabra cruel le hería el alma. «Mírenlo, es lindo. ¿Por qué ya ni se atreve a mostrarse?», gritó uno riendo. «Sí parece un pez fuera del agua», añadió otro mientras Lindo bajaba la cabeza, tratando de evitar que las lágrimas cayeran.
El padre se detuvo con el corazón encogido al ver a su hijo humillado. No existían palabras para describir lo que sentía. Desde que llegó, no apartó la vista de él. Lindo seguía ahí inmóvil, como un niño indefenso que cargaba su dolor en silencio. Pero dentro de su padre, la rabia empezaba a arder. ¡Basta!, ya dijo con voz firme mientras se acercaba al grupo. Todas las miradas se dirigieron hacia él, pero no le importó. ¿Saben lo que están haciendo? No vuelvan a lastimar a nadie así. ¿Quién les dio derecho a tratar así a Lindo? Nadie tiene derecho a humillar a otro, y menos a mi hijo. Los niños se quedaron en silencio y poco a poco se dispersaron. Aunque ya no quedaban burlas, la indignación seguía viva en el pecho de Tubí. Se agachó junto a Lindo y lo abrazó con ternura. No llores más, hijo. Perdóname por haberte dejado pasar por esto solo, le dijo envolviéndolo con sus brazos fuertes. No dejaré que nadie vuelva a hacerte daño. Lindo levantó la mirada con lágrimas aún en los ojos. Nunca había visto a su padre tan serio, y eso le hizo sentir una protección que nunca antes había sentido. No tengas miedo, continuó Tubí, con voz suave pero firme. Tienes a tu hermana, Tubí, y a mí. Nadie podrá hacerte daño mientras estemos contigo. Pase lo que pase, siempre tendrás a tu familia, y la familia siempre te protegerá. Tubí tomó la mano de Lindo y juntos salieron del colegio. En el camino a casa, el niño se sintió más tranquilo. Aunque todavía tenía un poco de tristeza, las palabras de su padre le dieron fuerza. Ya no se sentía solo. Sabía que su padre siempre estaría ahí para protegerlo, y eso le daba una sensación de paz, como nunca antes. Durante todo el trayecto, su padre no dejó de hablarle, intentando hacerlo sonreír. ¿Quieres contarme algo, hijo?, preguntó con una mirada cálida. Solo quiero darte las gracias, papá, respondió Lindo con voz temblorosa. Siempre estaré aquí, mi niño. Cada vez que me necesites aquí, estaré para protegerte. Lindo sonrió una sonrisa pequeña pero sincera. Sintió el calor del corazón de su padre y supo que pasara lo que pasara, nunca tendría que enfrentar la vida solo. La casa estaba sumida en el silencio. Solo una luz amarilla tenue caía desde una vieja bombilla, iluminando débilmente una pared llena de grietas. Afuera, el viento se colaba por las rendijas de la ventana, trayendo consigo el frío de la noche. La cortina gastada se movía con suavidad, proyectando sombras temblorosas sobre el suelo gris. La mujer estaba sentada, la espalda ligeramente encorvada, los ojos vacíos, mirando hacia la nada. Sobre la mesa, una vieja fotografía reposaba en silencio en ella. Su esposo sonreía feliz, abrazando a los dos niños, Tubí y Lindo. Aquella sonrisa le apretó el corazón, una mezcla amarga y ardiente, como una llama contenida demasiado tiempo. Tomó la foto con mano temblorosa y la apretó con fuerza. El cristal del marco crujió con un sonido leve. «¿Han vuelto solo para destruir todo lo que construí?», susurró con voz ronca cargada de veneno. Se levantó. La luz proyectó su sombra sobre la pared alargada, deformada, como si un demonio despertara en la oscuridad. Su escritorio estaba cubierto de papeles, notas sueltas, cartas sin enviar y una libreta vieja con las esquinas gastadas. Cada página mostraba letras torcidas temblorosas, pero en ellas se escondía un plan meticuloso, cada paso, cada detalle, como una telaraña tendida con paciencia. Él era mío. Me prometió que nunca me dejaría, murmuró como si hablara con alguien invisible. Pero todo cambió por culpa de ellos, de los hijos de esa mujer. Pero tarde o temprano lo recordará. Recordará quién estuvo a su lado cuando lo perdió todo. Sus ojos brillaron no por lágrimas, sino por un destello de locura. Sacó de un cajón una pequeña caja.
Dentro había viejas fotografías, algunas cartas de amor y un pañuelo amarillento por el tiempo. Colocó todo sobre la mesa, ordenándolo con cuidado, como si intentara reconstruir un pasado que ya no existía. El reloj de pared marcaba el paso del tiempo con su tic-tac, constante, recordándole lo que había dejado escapar. Ella sonrió, una sonrisa delgada como una hoja de cuchillo. Sigan riendo, Tubí. Lindo. Muy pronto sabrán lo que significa perderlo todo. El viento sopló con más fuerza. La bombilla se movió haciendo que la luz parpadeara. La mitad de su rostro quedó en sombra, la otra bañada por la luz. Por un instante parecía una sombra más que una persona, una presencia devorada por la oscuridad. Se volvió hacia la ventana mirando la noche profunda. A lo lejos se veía la casa donde su esposo vivía con Tubí y Lindo. Desde allí salía una luz cálida, tranquila, la paz que a ella le resultaba insoportable. He esperado, he soportado, he sacrificado tanto, y ellos solo llegaron para arrebatármelo todo. No, no lo permitiré. Se sentó ante la mesa, tomó una pluma. La punta tembló sobre el papel en blanco. Cada trazo era frío como una herida abierta en la noche. Escribió una carta fingiendo inocencia, llena de recuerdos, de lamentos y de lágrimas talladas con mentiras. Cuando el viento volvió a colarse por la ventana, ella murmuró en voz baja, como si hiciera un juramento oscuro: él volverá, aunque tenga que pagarlo todo. Y cuando eso pase, esos dos niños ya no tendrán un hogar al que regresar. La bombilla se apagó de golpe. La habitación quedó envuelta en la oscuridad. Solo se oía la lluvia golpear el techo de metal, marcando el ritmo frío de un plan que acababa de comenzar.